damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Oh, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 21. Vamos a compartir Génesis 21. Versículo 1. Visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. El Señor siempre cumplirá sus promesas, siempre hará lo que dijo. Quizás se tarde, puede que en ciertas ocasiones sea un proceso largo de espera, como en este caso que se tardó 25 años en cumplir esta promesa, pero siempre cumplirá lo que ha dicho. El tiempo de espera es a veces difícil, es un tiempo en el cual es muy pesado tener que estar esperando y esperando. Y lo peligroso de este tiempo de espera es que muchas veces llegamos a dudar de que realmente se vaya a cumplir la promesa de Dios. ¿Por qué creen ustedes que el Señor a veces se tarda en cumplir su promesa? Hablando de una perspectiva, desde nuestra perspectiva sabemos que desde su perspectiva Él se maneja en diferentes tiempos. Él no maneja los mismos tiempos que nosotros. Y pues por eso desde su perspectiva no hay ningún problema con el que se tarde. Pero en cuanto a nosotros es una tardanza, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tarda? O sea, ¿qué está tratando el Señor de formar o edificar en nuestro corazón? Específicamente lo que está tratando de formar en nosotros es confianza y paciencia. Esos son los atributos de carácter que necesitamos en gran manera. Nosotros estamos enfocados en la promesa, pero Dios está enfocado en el proceso. Recuerda que en cuanto se esté tardando en cumplir una promesa, es el proceso el que realmente importa para Él. Por eso para nosotros se nos hace mucho tiempo. En el caso de nuestro padre Abraham, como ya mencionamos, fueron 25 años que tuvo que esperar. Pero finalmente se cumple la promesa. Es muy interesante en el momento en que se cumple esta promesa, porque ¿quién recuerda qué pasó al final? ¿Qué fue lo que sucedió en el capítulo anterior? ¿Alguien recuerda en qué termina el capítulo anterior? Lo último que hizo nuestro padre Abraham en el capítulo 20 fue que oró por Abimelech. Pero ¿qué había sucedido en la casa de Abimelech? ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? Lo que sucedió en la casa de Abimelech fue que todas las mujeres no habían podido tener hijos. Dice el texto de Génesis que el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech por causa de Sara. Eso es lo que había pasado. Había esterilidad en la casa de los filisteos. Los enemigos, porque en este caso Abimelech fue un enemigo, una amenaza para Abraham. Estuvo a punto de tomar a su esposa, si no es por la que el Señor intervino de manera sobrenatural. Sin embargo, nuestro padre Abraham no guardó rencor por su enemigo. ¿Qué hizo por su enemigo? Abraham, a pesar de que Abimelech fue su rival, oró por él. Imagínense, orar por tu enemigo, por el secuestro a tu esposa, por aquel que estuvo a punto de quitarte lo que más amabas, lo que más anhelabas en tu vida. Abraham oró y fue así que el Señor sanó a Abimelech y todo su pueblo. De aquí nosotros aprendemos un principio que enseñan los grandes maestros, y es que cuando uno ora por sus enemigos, cuando uno pide que le vaya bien en algo específico, estás haciendo un bien a ti mismo. En este caso Abraham oró porque puedan volver a engendrar las personas, las mujeres de Filistea. Y
engendra Sara. Abraham ora por su enemigo pidiéndole a Dios que le sane y el Señor cumple esa petición primero hacia él. Eso enseñan los grandes maestros. Que cuando oramos por un enemigo para que le vaya bien, el Señor primero cumple esa petición con respecto a nosotros. Sin embargo, espero que esta no sea la motivación para orar por los enemigos. Y uno diga, bueno, si así se trata para que me vaya bien, he de orar por mis enemigos entonces. Lo voy a hacer bueno pues. La verdad te digo, la verdad nosotros mejor es hacer eso que nada. Mejor que ores por tu enemigo, aunque sea por la confianza de que vas a ir bien a vos. Y no orar en absoluto. Es decir, si hay interés, por lo menos ora por tus enemigos, con la esperanza de que el Señor te va a dar misericordia a vos. Ahora vamos a ver versículo 2. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac significa se reirá. Es el verbo reír en la tercera persona, en futuro. Y así se cumple la promesa. Si recuerdan cuando el ángel le visita y les dice que van a nacer un hijo conforme a los días del alumbramiento, Sara, que estaba escuchando, se rió. Y el ángel dice, ¿acaso hay algo difícil, imposible para Dios? Por cuanto te reíste, así se llamará tu hijo Isaac. En la vejez de Abraham se da el cumplimiento de esta promesa. Abraham tenía 100 años y Sara 90, demostrándonos con esto el Señor que para él nada es imposible. Versículo 4, circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Una vez más, vemos que se cumple la promesa como él dijo, pero también que es recíproco, que Dios cumplió un mandamiento a través de su siervo Abraham y él también sigue esta promesa, este pacto que había hecho con él. Versículo 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Por supuesto, para nosotros solo es una risa sorpresiva del milagro, sino también una risa de gozo, porque gracias a este milagro nosotros tenemos la esperanza de heredar la tierra que un día Dios le juró a Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros somos el fruto de este milagro, de una mujer y un hombre ya ancianos, teniendo un cuerpo ya como muerto, que haya surgido vida. Versículo 7, 21:7. Añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar hijos? Pues le ha dado hijo en su vejez. Bueno, pues ustedes saben que en aquella época existían las famosas nodrizas. Aún en la actualidad se dan algunos casos en los que la mamá no tiene suficiente leche o no le gusta amamantar a sus hijos. Con el caso de las actrices, personas así que prefieren mantenerse en forma. Entonces contratan a una nana o una nodriza que amamante a sus hijos. Pero aquí en este caso, el milagro no solo fue que haya concebido, sino que también le diera leche. Imagínense a una ancianita de 90 años que todavía es capaz de alimentar a su bebé. Que se lo pudo haber dado a una nodriza, ¿no? Lo cual es muy común en esa época, como se lo digo, pero que no hizo, sino que ella misma lo alimentó. Por eso dice el texto, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. En aquella época se acostumbraba y era mucho más honorable amamantar que en la actualidad. A pesar de que hay mucha gente que fomenta que uno pueda dar su propia leche a sus hijos. Importante también lo que vemos acá que dice, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar mamar a un hijo? Porque ella dice en plural. Dice, hijos. Si tuvo un hijo, la respuesta según los líderes, según los comentaristas,
es que aquí de la manera alegórica o figurada se está refiriendo a todos los hijos que habrían de descender o habrían de ser alimentados por lo que viene de Sara. Por esa leche espiritual no adulterada, todos los hijos que Dios le habría de añadir. Así que de manera simbólica vemos que en Isaac Sara está alimentando a una multitud incontable de hijos. Y bueno, pues es un milagro porque Dios le dio ese hijo en su vejez. Eso es lo que ella está captando. Vamos al versículo 8, avanzando. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Otra costumbre antigua que tenían allá en el oriente era que cuando un niño llegaba a una edad de madurez, cuando ya podía alimentarse solo, que ya no necesitaba alimentarse de su mamá, alrededor de entre 2 o 3 años por ahí, se hacía un gran banquete. Eso es justamente lo que hace nuestro padre Abraham aquí. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí está este versículo clave, versículo 9, ¿no? De donde se ve o se va a desarrollar todo el tema que el apóstol Pablo menciona en su carta a Gálatas, capítulo 4. Aquí comienza una historia extraña. Vamos a ver que hay algunos detalles un poco difíciles de comprender por todo lo que pasa, en donde dice que el versículo 9 se burlaba su hijo Isaac. Hay un juego de palabras porque la palabra se burlaba está relacionada con la palabra Isaac, que quiere decir como reírse. La misma raíz de la palabra burlarse es la raíz de Isaac, que es reírse. Entonces lo que dice es que se estaba riendo, pero estaba riendo de una manera burlona, ofensiva. Más adelante en este mismo capítulo dice que Ismael fue experto tirador de arco y flechas. A eso se dedicaba, él fue un arquero. Cuenta el libro de Jacer, un libro apócrifo, que Ismael para esta edad tenía entre 14 y 17 años, e Isaac tenía entre 2 y 3 años. Ismael ya estaba como adolescente, Isaac era un niño pequeño. Entonces, cuenta el libro que Ismael, por cuanto era arquero, que tenía por diversión jugar al tiro al blanco con Isaac, que ponía a Isaac de blanco y le tiraba con las flechas. Esto está más en relación con lo que menciona el apóstol Pablo en sus cartas cuando dice que Ismael perseguía a Isaac. Le perseguía quizá a través de sus flechas. Le decía, a ver, échate a correr. Échate a correr y te voy a tirar con esta flecha. Esto me recordó que muchas veces nosotros también fuimos así de traviesos. Hay que ver también que en la Biblia menciona a otra persona que tenía un arco, era un cazador y perseguía a sus hermanos. Cuando la vez pasada compartimos sobre Nimrod, que quiso establecerse como líder, quiso usurpar, ¿no?, el lugar que Dios estableció con la descendencia de Sem, y empezó a formar un ejército, empezó a formar un grupo un ejército, y empezó a perseguir a los que en ese momento estaban adorando a Dios, y dice que era un cazador. Y después vamos a ver que también Ismael será un cazador. Recuerden que de la descendencia de Ismael vendrían los musulmanes. ¿Qué es el trabajo que están haciendo en la actualidad muchos musulmanes de la religión islam, muchos extremistas? Prácticamente están siendo cazadores. Están yendo para cazar a los creyentes en Yeshua, a los cristianos. Eso para tener una pequeña referencia de lo que dice aquí en la escritura. Bueno, volviendo al texto, eso es justamente Ismael hacía con Isaac. O sea, lo que Ismael hacía con Isaac era perseguir. Según el libro de Jacer, le perseguía, pero abusando de él. Entonces Sara vio esto y dijo, esto no está bien. Por eso le dice a Abraham lo siguiente, versículo 21:10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.
Sara le pide a Abraham que eche a ese niño de allí porque es un peligro y pues estamos hablando del arco y flecha, que es algo serio, quizás hasta por consejo de la mamá Agar, puede ser, ¿no? Para quedarse con la herencia. Ismael hacía esto con el propósito de matar a Isaac y quedarse con la herencia. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces versículo 12 dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. A Abraham le pareció muy grave esto, lo que le pidió Sara. A fin de cuentas, Ismael también era su hijo. Pues es muy doloroso despedir a su hijo y dejarlo que se vaya para siempre. Sin duda esto fue muy triste para nuestro padre Abraham. Sin embargo, vemos que él obedeció lo que Dios le había dicho. Dios le dijo a Abraham que escuche la voz de su esposa. Esto es muy interesante porque esta frase, oye su voz, es similar a la que utilizó Dios cuando castiga a Adán por haber oído la voz de su esposa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en el caso de Adán el haber oído la voz de su esposa le representó un castigo? Y en este caso Dios le dice a Abraham que escuche su voz. ¿Cómo podemos saber como esposos cuándo debemos oír la voz de nuestra esposa y cuándo no? Porque según lo que dice el libro de Génesis, uno de los aspectos de la maldición hacia las mujeres es que la esposa siempre se tratará de enseñorear del marido. Es decir, es una tendencia que tienen las mujeres de siempre tratar de imponer sus opiniones, su decisión sobre la de su marido. Eso es parte de la naturaleza caída de la mujer, el tratar de controlar a su marido. Y pues hay muchos casos de hogares, sobre todo en Latinoamérica, donde son unos matriarcados absolutos. La mujer es la que gobierna. En la escritura tenemos un ejemplo, Jezabel con Acab, donde prácticamente la que llevaba el control era la mujer. Y él hacía todo lo que ella le decía. Entonces, para los esposos es esta pregunta: ¿cuándo hacerle caso a la mujer y cuándo no? Porque como ya mencionamos, puede haber casos en los que tú puedes hacerle caso. Puede haber casos en los que uno tiene que hacerle caso a su mujer y al final ser castigado por haber escuchado su voz. Pero también hay casos en los que tienes que escuchar la voz de tu esposa. Es cierto que siempre tenemos que escuchar a nuestra esposa. Pero la pregunta es, ¿cuándo le hacemos caso a su consejo y cuándo solo la escuchamos? Tomamos en cuenta su consejo, pero tomamos en nosotros la decisión. Vamos a ver, en este mismo pasaje está la respuesta. La clave está en que Sara le dice esto a Abraham. A Abraham le parece grave y no toma ninguna decisión. Solo escuchó lo que dijo Sara y esto le aflige. Pero ¿qué sucede después? Lo que sucede después es que Dios le confirma a Abraham y le dice: oye la voz de tu esposa. Esto es algo que les garantizo que sucede. Yo soy testigo de ello. Dice: oye la voz de tu esposa. Versículo, el mandamiento es: escúchale pacientemente. Somos llamados a sujetarnos unos a otros en el amor de Dios. Nuestra esposa es la ayuda idónea, pero tenemos que esperar la confirmación de parte de Dios. Aquí Dios le confirma a Abraham que escuche a Sara. Versículo 13. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. El Señor, en otras palabras, le dice: si estás preocupado por tu hijo, no hay problema. Yo también de él voy a hacer una gran nación, y de ahí vienen todas las naciones árabes. Aquí Dios dice que le hará una gran nación porque todos los árabes, aunque actualmente forman muchas naciones, en realidad vienen de un solo linaje, que es el de Ismael. Y por virtud de ser hijo de Abraham, Dios le promete que le va a bendecir. Y vaya que ha cumplido la promesa. Aparte de los árabes, son muy numerosos en el mundo. También son de las poblaciones que más se están multiplicando. Una vez que Abraham escucha la voz de su esposa y recibe la confirmación de parte de Dios, entonces sí toma la decisión de la misma manera
uno a la vez, uno que has pensado por estos... No. Vamos a leer el versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua, el odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Aquí me viene una pregunta. ¿Cómo es que un hombre que podríamos decir que era multimillonario despide a su hijo solo con un pan y agua y le envía al desierto? Abraham era una celebridad en aquel tiempo. No estamos hablando de un hombre pobre del desierto que no tenía recursos, sino que estamos hablando de alguien que fue despedido con honores de Egipto y que le dio mucha riqueza. Igualmente Abraham estaba a la altura de cualquier reino. Él participó en una guerra mundial de aquella época cuando liberó a su sobrino Lot. Así que estamos hablando de que Abraham era una persona famosa en aquel tiempo y que quería mucho a su hijo Ismael, que estaba muy triste cuando este se fue. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un hombre multimillonario despide a su hijo y ni siquiera le dio suficiente para que sobreviviera en el camino? Porque el versículo dice que se terminó el agua de odre, porque se perdieron en el desierto. Entonces prácticamente los envía al desierto a morir. No previó que no sería suficiente. ¿O por qué no le dio esclavos, siervos y dinero? Pues bien, mucha gente tiene diferente tipo de comentarios. Normalmente creo que Abraham quería que Isaac confíe más en su Dios que no en los bienes materiales de esta época. Vamos al versículo 16. Dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Agar, en el momento que su hijo estaba a punto de morirse, se aleja y le deja solo debajo de un árbol. Se aleja como unos 100 metros a distancia. Ahora podríamos pensar que pobrecita, está sufriendo, pero la verdad es que esta no fue una acción muy grata. A lo mejor uno tiene un familiar muy querido y uno ama, ¿no? Doliendo mucho. Bueno, este fue el deseo que tuvo, este fue el corazón que tuvo Agar. La verdad que la verdad que Abraham quiere que Ismael pueda recibir la gracia y la guía de Dios. Ese es el deseo de él, porque al final Dios le promete que le va a proteger. Entonces Abraham como que ya deja en manos de Dios. Y también para que nosotros vamos a ver la ayuda de Dios, muchas veces no tenemos que depender de lo material. No tenemos que depender de las cosas de este mundo, ¿no? Como que eso es lo que nos va a sustentar. Claro que necesitamos las cosas para vivir, pero tenemos una promesa que Dios nos cuida y nos protege. Bueno, eso sería que el deseo de Abraham, ¿no?, para su hijo. Versículo 17. Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en dónde está. Como siempre, el Señor escucha la voz de todo aquel que quebranta su corazón y se arrepiente de todo corazón y le busca. 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó mujer de la tierra de Egipto. Este desierto de Parán está en la península del Sinaí, en Egipto. Por ahí andaban ellos, así que habitó en el desierto. Y como era la costumbre que los padres escogieran la esposa para sus hijos, pues por eso su madre le tomó una mujer egipcia como esposa. A partir de este texto
es donde dice que Ismael se convierte en un tirador de arco. La naturaleza que desarrolla es de ser tirador de arco. Y en otro texto de la escritura dice que sería un hombre fiero, que estaría contra todos y todos serían contra él. Lamentablemente Ismael, a pesar de tener un verdadero encuentro con el Señor, no llegó a tener un verdadero conocimiento de parte de él. Sin embargo, también hay profecías de los países que descienden de Ismael en virtud a la promesa dada a Abraham. Hay promesas dadas a los árabes. Una de ellas es que un remanente del pueblo árabe habrá de entrar al pacto también de Abraham a través de Isaac. Aquí concluye la historia de Ismael. Y antes de pasar a la última parte de este capítulo, antes de esto quisiéramos ver una alegoría que el apóstol Pablo mencionó sobre Sara y sobre Agar. Todas las historias que aparecen en la Torah tienen un objetivo y son una alegoría de algo mucho más grande. El apóstol Pablo interpretó de una manera muy interesante este texto que acabamos de estudiar y se conoce en la carta de los Gálatas como la alegoría de Sara y de Agar. Esto es lo que estuvo les decía que vamos a ver el pasaje que sale en Gálatas. El pasaje que les mencioné el apóstol Pablo en su carta a Gálatas, capítulo 4, versículo 21, dice así: Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Este término de estar bajo la ley, estar sometido a un sistema legal, toda esta terminología de estar bajo la ley, los que ya estudian. Pues bien, los que estamos estudiando el libro de Gálatas sabemos que estos términos se refieren a la Torá oral, a las tradiciones de los escribas y de los ancianos, a todas esas costumbres que fueron transmitidas por el pueblo de Israel. Hicieron un nuevo cuerpo legislativo de leyes que le estaba imponiendo a los Gálatas. A cumplir, le estaban diciendo a este grupo de conversos que tenían que cumplir todas estas leyes judías, que hoy en día se conocen como judaísmo. Judaísmo talmúdico también, o rabínico. Pablo le dice a estos que querían someterse a ese judaísmo rabínico talmúdico de observar todas las costumbres: decidme los que quieren someterse a este sistema de costumbres de los rabinos, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero la de la esclava nació según la carne, más de la libre según la promesa. El de la esclava, es decir, Ismael, fue una sugerencia de Sara. Y fíjense que en esa cuestión Sara simplemente le dijo a Abraham: toma mi sierva y ten un hijo con ella. Y Abraham no esperó confirmación de Dios, sino que fue y tomó a la sierva y se llevó a ella. Y bueno, este es el llamado un hijo de la carne, el cual Dios no reconoce porque no lo instruyó. Que esto se diera de esa manera, Él había prometido que ese nacimiento sería de una manera sobrenatural. Pero como no especificó que sería a través de Sara, esto daba pie a que se pensara que tal vez sería a través de otra mujer. Sopla la vida, estos huesos de los 4 vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Estos